Nuevamente, buenos días. Tengo el honor de presentarle al profesor Elkin Quintero Vanegas de la Universidad Federal de Amazonas, Brasil. Él nos va a hablar sobre álgebras conmutativas de potencias asociativas y sus módulos. Elkin, muchas gracias por apoyarnos nuevamente en este evento. Bueno, inicialmente buenos días para todos. Quisiera pedirles excusas por el inconveniente sufrido anteriormente, pero pues debido a las limitaciones que nos da el Internet, estamos siempre expuestos a eso. Buenos días a todos. Gracias al comité por haberme invitado para compartir un poco del trabajo que hago y de la investigación que actualmente estoy haciendo un poco. Entonces, quiero hablarles un poco de álgebras conmutativas. Voy a explicar qué es eso de potencias asociativas y en general, entonces, qué sería un módulo sobre estas álgebras. Si nosotros estamos en una clase o en una variedad de álgebras arbitraria, es interesante preguntar cuáles son los objetos simples, ¿cierto? Que generalmente estos objetos van a caracterizar casi todas las álgebras. Y para las álgebras queremos caracterizar cuáles son los módulos irreductibles o indescomponibles y si hay alguna diferencia entre ellos o no. Esas son preguntas generales que estamos acostumbrados a abordar para una clase de álgebras. Entonces, esa es mi idea para esta charla, solo que centrado en las álgebras conmutativas de potencias asociativas. Lo que voy a hablar, un esbozo de mi charla sería inicialmente hablar lo que son álgebras no asociativas, qué son las álgebras de potencias asociativas y como vamos a hablar de módulos sobre esta clase, entonces cuál es la relación, cómo construir estos módulos y también entonces cuál es la relación con el problema de Albert que vamos a hablar más adelante. Con esto entonces vamos a decir y a caracterizar cuáles son los módulos irreductibles de la cero álgebra de dimensión 2 y hablar un poco de módulos irreductibles en otras álgebras. Para nuestra charla inicialmente vamos a denotar por F un cuerpo de característica diferente de 2, 3 y 5. En algunos casos iremos a necesitar que este cuerpo sea algebraicamente cerrado. Lo iremos a decir en su momento. Por A estaremos diciendo de una álgebra de dimensión finita sobre ese cuerpo y por A sub n entonces la cero álgebra de dimensión n. ¿Qué quiere decir la cero álgebra? Simplemente es el espacio vectorial de dimensión n y el producto cero, ¿cierto? Entonces es simplemente eso lo que queremos decir por cero álgebra de dimensión n. Entonces, en el caso clásico nosotros vamos a tener que una álgebra es un espacio vectorial con una multiplicación compatible con la suma. ¿Qué significa compatible con la suma? Que la distributividad a derecha y a izquierda se tiene y en este caso nosotros tenemos también que la álgebra es asociativa. Eso quiere decir que cuando multiplicamos A por B y después multiplicamos por C, eso es lo mismo que multiplicar A y después hacer el producto de B por C. Pero aquí nosotros vamos a entonces abordar el problema general de una álgebra y vamos a decir que una álgebra es no asociativa a un espacio vectorial simplemente con un producto con la suma, ¿cierto? Entonces, la distributividad está bien definida para aquel producto. No estamos pidiendo nada más. En general, entonces, el conmutador, el asociador, que vamos a denotar por esta forma, que es x por y por z menos x multiplicado por y por z, no necesariamente es 0. Que eso, en el caso clásico, siempre es 0, ya que tenemos esta igualdad. Y las álgebras que vamos a trabajar también no necesariamente tienen elemento identidad, que es otra característica que en el caso clásico tenemos. Ejemplos de estas, entonces, son las álgebras de Lie.
que están definidas por esas dos ecuaciones. La primera es x cuadrado igual a 0, eso cuando la característica del cuerpo no es 2. Y la segunda es la identidad de Jacobi, x por y por z Perdón, más, Elkin, ¿sí? está compartiendo qué diapositiva. Estoy en los ejemplos, Carlos. No vemos ejemplo. ¿En cuál están? En definición, caso clásico, definición. Bueno, tal vez por problemas de internet no esté llegando todavía. No pasó aún de esa diapositiva, Aún no. ¿no? Mm, ah, Sigue ahí. Ahí. Álgebras de Ya Lie. pasó, ya. Ahí, álgebras de Lie, sí, correcto ahí. Ahora álgebras alternativas, o aún no. Sí, ahí está, álgebras alternativas. Ok, perfecto. Entonces tal vez fue un problema con la conexión en el momento. Del Zoom, por favor. Entonces, tenemos las álgebras de Lie, que están caracterizadas por esas dos Elkin, ecuaciones, ¿sí? ¿puedes aumentar un poco más la diapositiva? Ah, ok, disculpa, ya. Gracias. Ahora sí. Entonces, tenemos esta ecuación que es x cuadrado igual a 0, cuando la característica no es 2, y esta que es la identidad de Jacobi. Tenemos las álgebras alternativas que están caracterizadas por esas dos ecuaciones, x cuadrado por y menos x por y 0, y simultáneamente y por x cuadrado menos y por x, todo por x también debe ser 0. Otro caso bien conocido son las álgebras de Jordan, que son álgebras conmutativas, entonces satisfacen que x por y menos y por 0 es 0, y satisfacen esta, aquí tengo un error en la ecuación, debe ser x cuadrado por y por x menos, no mentiras, ahí está bien, x cuadrado por y después multiplicar por 0, entonces esta es una especie de una asociatividad un poco más débil. Y así vamos a tener muchos más ejemplos de álgebras no asociativas. Digamos que esas aquí son las más conocidas, las más trabajadas. Entonces, ya que no tenemos asociatividad, podemos definir de forma diferente las potencias de un elemento. Vamos a definir inductivamente aquí lo que son las potencias principales a la derecha y se define como x a la 1 siendo x, el propio x, cuando x es mayor o igual a 1, entonces definimos inductivamente como x a la k más 1, es x a la k veces x. Y algunas potencias de la álgebra son definidas de esa forma también inductiva, entonces aquí tenemos a la 1 siendo a, y cuando k es mayor o igual a 1, entonces definimos a la k más 1, siendo la suma de todos los productos, tal que i más j es k más 1. ¿Cierto? Y otra forma de definir potencias, entonces tenemos aquí x a la paréntesis 0, siendo como a, y cuando k es mayor o igual a 1, x a la k más 1 en paréntesis es a la k veces a la k. Entonces, vamos a decir que una álgebra es una nil álgebra cuando existe un entero positivo, tal que x a la k es 0, y si todo x satisface que x a la k es 0, el menor entero que satisface esa propiedad es llamado de el nil índice del álgebra. Si nosotros tenemos que es nilpotente, entonces el álgebra será nilpotente si a la k es 0 para algún k, y vamos a decir que ella es soluble si a la paréntesis k es 0 para algún k. Siempre vamos a tener esta implicación, que nilpotente implica soluble, ya que a la paréntesis k está contenido en a la 2k. Sin embargo, la otra contenencia no es igual. Aquí tenemos, por ejemplo, un ejemplo de una álgebra de Lie, que es soluble, sin embargo, no es nilpotente.
el generado por A y B, una álgebra de Lie de dimensión 2, y el producto es simplemente que A por B es A. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que cuando hacemos de nuevo multiplicar, este sería A, el generado por A sería A cuadrado. Cuando multiplicamos A cuadrado por A, entonces vamos a tener de nuevo A cuadrado. Sin embargo, A cuadrado por A cuadrado es 0. Entonces aquí es una álgebra que no es soluble, que es soluble, sin embargo no es nilpotente. ¿Y qué son álgebras de potencias asociativas? Entonces, cuando nosotros tenemos una álgebra y la subálgebra generada por cada elemento es asociativa, vamos a decir que el álgebra es de potencias asociativas. Entonces aquí no tenemos inconveniente con las potencias, porque la subálgebra generada por un solo elemento va a ser asociativa, no hay problema con eso. Y de aquí en adelante, bueno, vamos a trabajar con cuerpos diferentes de característica diferente 2, 3 y 5. ¿Por qué? Porque este teorema nos caracteriza cuando una álgebra conmutativa es de potencias asociativas. Entonces, ella es de potencias asociativas si solamente si es satisfecha esta ecuación. X cuadrado por X cuadrado es igual a X a la 4 cuando la característica del cuerpo es prima relativa con 30. Entonces, por eso necesitamos esa condición, esa restricción en la característica. Y con eso, entonces, algunas generalizaciones son las álgebras de Jordan, las álgebras asociativas, todas ellas van a ser álgebras conmutativas de potencias asociativas. Una pregunta entonces que está en abierto es si una nil álgebra conmutativa de potencias asociativas es nilpotente. Esa respuesta es falsa. Más o menos un poco más de 20 años después, fue encontrado un contraejemplo de dimensión 5, esta álgebra aquí, es una álgebra conmutativa de potencias asociativas, una nilálgebra, sin embargo, ella no es nilpotente. Entonces, quedó conocido como el problema de Albert, a que si una nilálgebra conmutativa de potencias asociativas debe ser soluble. ¿Y por qué es importante este problema? Porque el problema de Albert, cuando en caso de ser falso, es equivalente a que existan nilálgebras simples. Eso que en muchas clases no se tiene, porque las nilálgebras generalmente van a ser nilpotentes en las clases más conocidas. Entonces, esa es la importancia de ese problema. Y vamos a hablar entonces de módulos. ¿Qué significa un módulo sobre una clase arbitraria? Un bimódulo. Entonces, si nosotros tenemos una álgebra en una clase, un F espacio vectorial y dos aplicaciones, aquí producto a izquierda y producto a derecha, decimos que M es un bimódulo cuando la extensión nula, A más M, pertenece a la clase, donde el producto de A más M1 por B más M2 es A más B, veces más la aplicación T en A. Dígame, Carlos. Qué pena. Otra vez. ¿Quedamos en dónde? El problema de Albert falso equivale a existir y álgebras simples. Ok. Entonces, la próxima diapositiva es la del módulo. Me avisa cuando cargue, Payarín, por favor. Payares. Problema de internet que Bueno, ya. Sí, ya. ya cargó. 939 estamos. Eh, en el slide de módulos. Sí. Ahí. Listo. Entonces, si nosotros tenemos una clase M y una álgebra en M, un espacio vectorial junto con dos aplicaciones, que esta será el producto a izquierda y el producto a la derecha, entonces vamos a decir que M es un bimódulo en esa clase si la extensión nula A más M pertenece a la clase E. Es decir, es una álgebra dentro de aquella clase. Y el producto de esa extensión
nula es de A más M1 por B más M2 es A más B más la aplicación T aplicada en A más en A M2 más la aplicación S aplicada en aquí es M1 con B. Acá está cambiada la orden porque S va de M para A. Entonces acá es de M1 para B. Entonces, en ese caso vamos a tener que el M es un módulo. Y se tienen las nociones análogas de bimódulo, submódulo, bimódulo irreductible. Entonces nuestro interés es la clase x por y igual a y por x y x cuadrado por x cuadrado igual a x al cuadrado, igual a x a la 4. Como tenemos la asociatividad, entonces t y s son la misma cuando vamos a hablar de módulo y simplemente vamos a denotar por L. Entonces, ¿cuál es la relación entre módulos y el problema de Albert? Bueno, nosotros tenemos un resultado del profesor Iván Chestakov que dice que si A es una álgebra con producto cero y M un A módulo irreductible, en la clase que estamos trabajando, en esta clase aquí, cuando exista una aplicación sobreyectora de M por M para A, tal que E, que es el espacio vectorial de A más M, solo que ahora el producto va a cambiar, porque A por B aquí es 0, ya que estamos en una álgebra de producto 0, pero tenemos esta aplicación B de Mn, que cae en A. Entonces, si esta álgebra E con este producto es una álgebra conmutativa de potencias asociativas, entonces está construyendo una nilálgebra simple. De esa forma, entonces, el problema de Albert sería falso. Entonces, ¿cuál es el conocimiento de los módulos irreductibles en esta clase? Infelizmente, es casi nulo. No conocemos mucho. Y de ahora en adelante, entonces, nuestro cuerpo será algebraicamente cerrado para cerrar. Entonces, la característica de los módulos irreductibles las conocemos solamente cuando trabajamos en A2, en el álgebra en el acero álgebra de dimensión 2. En este caso, nosotros tenemos que el módulo es irreductible si solamente si o m es trivial, que la dimensión es 1, o la dimensión de m es 3. Y cuando la dimensión de m es 3, entonces existe una base para A, que es AB, y una base para M, que estoy llamando de B1, B2 y B3, y un escalar distinto de 0, tal que la acción es de esa forma. Y es en el único caso donde tenemos caracterizados los módulos irreductibles. Solo que este módulo va a permitirnos construir módulos irreductibles para otro tipo de álgebras. Otra cosa que tenemos es que si denotamos por delta el conjunto de autovalores de esta aplicación, L de A por L de B, recordando que L es la aplicación, L sub X es la aplicación que va de M para M, que multiplica a un M por X por M, hace la acción. Entonces, si el cardinal de este conjunto es mayor de que 1, entonces nosotros sabemos que ese módulo es descomponible. Si es 1, no sabemos si es descomponible o si es irreductible. Entonces, aquí tenemos diferencia entre módulos indescomponibles y módulos irreductibles. Y vamos a construir nuevos módulos usando los módulos de la álgebra de Lie de SL2. Entonces, si nosotros tenemos un entero positivo, existe un único SL2 módulo irreductible de dimensión n. Y ese viene caracterizado de esta forma. Entonces, aquí tenemos las acciones de E, de F y de H sobre ese módulo. Nuevamente. Dígame, Carlos. Vamos ¿En cuál? de A2. En el teorema del módulo o del que es descomponible. Dice teorema sea delta. Ok, entonces la siguiente es de los módulos irreductibles de SL2.
Cuando cargue, puede informarme, Payarín, por favor. Ok. Ya. ¿Aún no? Sí, ahí. Ya cargó el diseño del módulo irreductible De SL2. y cargó el diseño. ¿Cómo dice? Cargó el diseño. No, No cargó el diseño del módulo. no, nada. Solo está el teorema. El teorema nomás. Bueno, entonces vamos a guardar otros segundos para ver si... Ahí está el diseño, ya. Ya, listo. Ya. Entonces, No, pero debe pasar ahí. ahí ya está. Listo. Listo. Entonces, los módulos irreductibles de SL2 pueden ser caracterizados de esta forma. Y existe un único módulo irreductible de SL2. Entonces, a partir de este módulo irreductible el módulo de dimensión 3 irreductible de la 2 álgebra, es posible crear módulos irreductibles para A4. Entonces, si nosotros consideramos el álgebra de dimensión 4 con producto 0, y n mayor o igual que 2, entonces existen por lo menos dos familias de módulos irreductibles no isomorfos de dimensión 3n. Entonces, ¿cómo vamos a crear esos módulos? Bueno, aquí la idea era hacer el diseño de ese módulo para ver cuál era la relación con los de SL2, pero infortunadamente no va a ser posible. Y si n es 1, entonces tenemos que existe un módulo de dimensión 3. Entonces, siempre vamos a tener módulos irreductibles de 3n para cualquier n. Aquí vamos a considerar A, B, C y D una base para A4 y lambda mayúscula siendo ese vector en f a la n más 1 de lambdas, tal que lambda i es distinto de 0 para todo i menor o igual a n. Y si consideramos entonces aquí una familia, una base para el lambda, para el m sub n lambda, aquí vamos a tener 3n elementos, la acción de A, de B, de C y de D está dada por esa forma. Entonces, básicamente, lo que está dando el C y el D es una forma de ir hacia la derecha y hacia la izquierda, análogo a como es aquí en el caso de SL2 módulos. Y cuando hacemos la acción por A y por B, entonces me está generando el módulo de dimensión 3 de la 2 álgebra, con producto 0. Básicamente esa es la acción. Y otra familia, entonces acá vamos a tener las mismas condiciones, solo que con esta condición adicional. Lambda i distinto de lambda j cuando i es distinto de j. Con eso vamos a tener otra familia. Aquí tenemos análogo. Bueno, en la familia anterior, este se hace 0 cuando cuando D llega a la izquierda o cuando C llega a la derecha. Análogo aquí a los módulos de SL2. Cuando llega al último aquí, se hace 0 por D. Y cuando llega al último aquí, se hace 0 por C. La otra familia no se va a hacer 0. Va a mandar por C los de aquí a estos de aquí y por D al módulo que aparece aquí a estos de aquí. Esa es la diferencia entre la familia M, N y NN. Aquí están cómo actúa cada uno de ellos, simplemente es una cuestión de hacer las cuentas. Y para finalizar, entonces vamos,
voy a finalizar aquí con esta diapositiva. Cuando nosotros tenemos el álgebra A2, que es de dimensión 2, existe solamente un módulo irreductible no trivial. Por Elkin, tanto, ¿sí? otra vez. Otra vez, ¿en dónde estamos, Carlos? Sea B igual a M sub J hasta ahí nomás una base para MN. ¿Para MN o para NN? Ahí siga. Familia N. Ahí. Siga. ¿Ya? Y ahí dice, espere. Sigue la siguiente. Antes. Ahí. Creo que es ahí. Bueno, la siguiente, entonces voy a concluir con el módulo, con el único módulo irreductible de A2. Está en una que dice, dado que para A2 existe solamente un módulo irreductible, No. ¿no? Bueno, ya solamente voy a concluir, entonces, como prefiera Carlos, ya que el tiempo básicamente acabó, entonces no sé si quiere que paramos aquí o si aguardamos ya solamente la conclusión. Creo que unos 3 minutos para concluir, pues está bien. Ahí. Dado que A2 existe solamente un módulo ahí. Perfecto, entonces, como para A2 solamente existe un único módulo irreductible que no es trivial, la envolvente multiplicativa es de dimensión finita. Y lo que nosotros hicimos para A4 fue construir familias infinitas de módulos irreductibles. Uno de dimensión 3n para cada n, por lo menos uno. Entonces, con esto podemos decir que la envolvente multiplicativa de A4 es de dimensión infinita. No podemos caracterizar entonces la envolvente multiplicativa como para las álgebras de Lie o como para las álgebras de Jordan, que es dado una álgebra finita de dimensión finita de Lie, su envolvente es infinita, o si es de Jordan, su envolvente multiplicativa es de dimensión finita. En este caso podemos tener que es infinita o finita. Y otra cosa que podemos concluir es que si la codimensión de A cuadrado es mayor que 4, su envolvente multiplicativa es de dimensión infinita también. Podemos asociar los módulos que asociamos aquí para A4. Y surge naturalmente la pregunta, ¿qué sucede para A3? Infelizmente no conocemos aún la respuesta, estamos estudiando ese caso. Aquí algunas referencias que utilicé en la charla. Y eso es todo lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención y discúlpenme por favor por los inconvenientes presentados. Pues no, gracias, profesor Elkin. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, pues no hay preguntas. Yo sí tengo una. Al inicio usted hablaba de que la relación que había entre los módulos estos y creo que el problema de Albert para álgebra simple, Sí, no sé, sí, correcto. ¿qué relación hay? Entonces, la idea de estudiar los No, módulos especialmente el problema de clasificación, ¿sí? De las álgebras, esas simples. sí, entonces el problema es que en la clasificación de las álgebras simples no está cerrado en esta clase de álgebra, ¿cierto? Y para tratar de construir que es una anilálgebra que sea simple, tenemos ese camino de estudiar ese resultado del profesor Iván Chestakov, que estoy mostrando acá, no sé si está apareciendo ahí. Entonces, que utiliza una álgebra con producto cero y un módulo irreductible. Entonces, ahí, si existe esa aplicación sobreyectora, puede ser construida una anilálgebra simple. Entonces, digamos que acá necesitamos conocer cómo son los módulos irreductibles
para intentar construir una aplicación sobreyectora, y en ese caso entonces estaríamos construyendo una álgebra simple. Si no es posible construir esa aplicación sobreyectora, entonces no podríamos decir nada acerca del problema de Albert, pero esta proposición nos estaría dando una condición necesaria para la existencia de 1000 álgebras simples. La condición suficiente aún es desconocida. Entonces, más o menos, esa es la relación. Ok, ok. Bueno, profesor Elkin, nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. Que tenga un feliz día. Muchas gracias y un buen evento para todos ustedes ahí.